De 2 en 2, Barquero y Cortés son los primeros en reforzar a un Real Zaragoza con el obligado objetivo del ascenso. Ambos han posado con su nueva camiseta y se muestran ilusionados con su llegada al club aragonés para devolver al León a la máxima categoría. Cortés llega libre procedente del Hércules y tendrá que jugarse un puesto con Fernández. Yo creo que la plantilla tiene que ser competitiva, ¿no? Para dar crecimiento al juego, al equipo. Lo mejor que hay es una buena competencia entre compañeros y así tendrá posibilidades el entrenador de elegir. Un técnico que ya tiene a su guía en el centro del campo. Barquero ha levantado mucha expectación entre la afición blanquilla y espera corresponder con su fútbol. El guipuzcoano firma por 2 temporadas y no cree que su edad impida un alto rendimiento. Miro rendimiento, ¿no? Sobre todo rendimiento cercano, ¿no? El último año, los 2 últimos años, ¿no? Si eres un jugador que ha jugado 40, 50, 60 partidos el año anterior, creo que el DNI deja de valer, ¿no? Porque es el rendimiento lo que hay que valorar y creo que creo que se nos debe valorar por eso, ¿no? Tras la presentación, baño social y primeros toques con la camiseta aragonesa. La afición daba la bienvenida a ambas incorporaciones sobre el terreno de juego de la Romareda para demostrar que donde mejor se manejan es sobre el césped. Por su parte, García Pitarch ha asegurado que el club trabaja en incorporar varias caras nuevas en los próximos días. Además, el apartado de salidas también se acelera. Sí, prácticamente está a punto con Stefan Bauis de firmarse el acuerdo, que ahora mismo tenemos verbal y que estamos firmando. Y hemos de agradecer a Stefan el comportamiento que está teniendo, la actitud que ha tenido, la receptividad y la facilidad que ha dado para que se pueda rescindir el contrato. El acuerdo con Roberto todavía tendrá que esperar unos días.